hacen diferente las personas que les funciona bien su economía? ¿Sabes la diferencia entre invertir en un activo y en un pasivo? ¿No parece lógico que si nos enseñan a ganarnos la vida de alguna manera con nuestras profesiones, a ganar el dinero, nos enseñaran también a cómo gestionarlo? A estas y otras cuestiones vamos a tratar de responder a lo largo de la noche de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y este programa se llama Actitudes Positivas. Como viene siendo ya habitual en nuestro programa, contamos con un colaborador. Además de colaborar con nosotros, también colabora con Sinaya Marketing, con el Instituto de Actitudes Positivas, y aquí hace una labor. La labor que hace es de hacer de enlace entre nuestro programa y el mundo virtual. Se trata de Carlos Guerrero. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, Fabián, gracias. ¿Qué nos cuentan desde la red sobre el tema que vamos a tratar hoy? Bueno, no cuesta mucho trabajo tras teclear en Google la palabra inteligencia financiera, encontrar alguna definición, ¿no?, que nos lleve a conocer, ¿no?, de qué se trata. Tenemos, por ejemplo, la definición de Robert Kiyosaki, que podemos considerar un gurú, ¿no?, de este campo, el cual dice que la inteligencia financiera es aquella parte de nuestra inteligencia que se dedica únicamente para resolver los problemas relacionados con el dinero. También tenemos una definición que Mariano Cabrera describe en su blog y nos dice que la inteligencia financiera es todo aquello relacionado con lo que tiene que ver, ¿no?, con buscar nuevas fuentes de ingresos, con optimizar y rentabilizar tu capital, con aprender a invertir y crear nuevos negocios, planificar el futuro financiero, en fin, toda esa serie de cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, para introducirnos en el tema, quiero comenzar contando 3 claves que yo considero que son necesarias conocer a la hora de hablar de inteligencia financiera, que es el título del programa de la noche de hoy. La primera clave con la que yo comenzaría sería comentar que es importante, es muy interesante invertir en activos en lugar de en pasivos. Tal vez sea por cultura, por costumbre, normalmente no se educan, no se enseñan a invertir enseguida en pasivos. ¿Qué son los pasivos? Aquello que te cuesta dinero. Inviertes en una casa, en un coche y te endeudas para bastantes años de tu vida. La segunda clave que yo hablaría sería ser consciente de que el dinero es una herramienta. No es ni bueno ni malo, sino simplemente una herramienta potenciadora. Es decir, si el dinero cae en manos de una persona inteligente, puede hacer obras pues más interesantes. Si el dinero, en cambio, cae en manos de personas pues con no mucha cabeza, se puede convertir en un peligro. Y la tercera clave de la que yo hablaría sería tener una buena relación con el dinero, es decir, analizar qué tipo de creencias podemos tener, porque a veces nos ocurre que tenemos creencias negativas relacionadas con el dinero, la gente rica y demás, que nos pueden estar limitando nuestros resultados. Como dice un proverbio árabe, así como pienses, así será. Ten una buena relación con el dinero y será más probable que te funcione bien. Una pequeña síntesis de las 3 claves que he comentado. En primer lugar, invierte en activos. En segundo lugar, entiende el dinero como una herramienta, ni buena ni mala, sino una herramienta. Y en tercer lugar, ten una buena relación con el dinero. Bueno, en los programas tratamos de contar con invitados que nos aporten, digamos, conocimiento práctico, gente que sabe de lo que estamos hablando. Y como no puede ser menos, hoy hemos traído una persona realmente interesante. Carlos, ¿de quién se trata? Así es, Fabián. Hoy tenemos con nosotros a Juan Rubén. Juan Rubén es profesor en la Universidad Politécnica de Valencia, también en la institución universitaria de Sumer, en Colombia. Además es consultor de comercio exterior para el Instituto Valenciano de Exportación, también miembro del Comité Consultivo de Accionistas de CaixaBank y además director de Shibanya Services, que es una consultoría de comercio internacional. Bueno, entendemos que Juan Rubén, por su recorrido y trayectoria, ¿no?, sus inicios como emprendedor y luego cómo ha ido consolidando esos negocios, nos puede aportar un punto de vista práctico, ¿no?, de ese buen uso de la inteligencia financiera y de la gestión de los recursos. Coincido plenamente con este comentario que has hecho y por lo que lo conozco es un gran ejemplo de tener una buena inteligencia financiera. Muy buenas noches, Juan Rubén. Buenas noches, Fabián. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estáis? Muy bien, ilusionados con tenerte aquí y estoy convencido de que vas a aportarnos mucho conocimiento práctico. Vamos a intentarlo. Yo estoy convencido de ello. Juan Rubén, voy a empezar con una pregunta ya contundente. Venga. ¿De acuerdo? La primera pregunta que te haría es ¿qué nos deberían de enseñar en el colegio sobre economía y habitualmente no se hace? Bueno, efectivamente, como dices, esto es contundente. O sea, la pregunta realmente es muy profunda. Ahora mismo es que no se está enseñando nada sobre economía.
De hecho, está muy de moda ahora el tema de la ley BERT, con tanta polémica que hay, de tantas autonomías, de si se imparte la materia en un idioma o en otro, pero nadie está preguntándose qué se está impartiendo, ¿no? Realmente, qué va dentro de cada asignatura. Entonces, debería de crearse realmente una asignatura que fuera economía doméstica, por llamarlo de alguna manera. ¿A qué llamamos economía doméstica y qué se le puede enseñar a un niño sobre economía doméstica? Pues todo, ¿no? Porque realmente desde que nacemos, desde que somos niños, tenemos que manejar dinero. Desde pequeños nos dan la paga para el fin de semana, para ir a la feria, para comprar chuches, o sea, para lo que sea. Y realmente conforme le da a un niño el dinero, va automáticamente y se compra los chuches o lo canjea, ¿no? Pero no está pensando más allá. Puede parecer un poco bestia lo que estoy diciendo ya, que un niño pequeño se le empieza a educar en este aspecto, pero no es ninguna tontería, porque es la base. O sea, de saber gestionar ese pequeño presupuesto que tiene como niño a lo que se va a enfrentar cuando sea mayor. O sea, cuando sea mayor, sea trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, va a tener que manejar un presupuesto que va a ser el de su casa. Como trabajador recibirá unos ingresos, los que sean, y la pareja tendrá otros ingresos, ¿no? Entonces, en el caso, por poner un ejemplo, ¿no? Ir entrando ya en materia, de un matrimonio o una pareja que entre los dos están ingresando 2.000 euros al mes, estamos hablando de un presupuesto de 24.000 euros anuales, que ya no es ninguna tontería, ya estamos hablando de un presupuesto de 24.000 euros. Y además tenemos que contar que tiene una serie de proveedores. Tiene de proveedor energía eléctrica, agua. Si ha comprado una casa, tiene como proveedor a una entidad financiera. Tiene que saber interpretar un extracto del banco de su hipoteca. Que yo, por ejemplo, hasta segundo de carrera no tuve matemáticas de operaciones financieras, que fue donde realmente me explicaron cómo interpretar un recibo del banco, ¿no? Porque claro, tú lo recibes y capital, amortizado, intereses, tal... Y te quedas fuera de juego, ¿no? Al final lo pagas y dices porque hay que pagarlo, pero no sabes tampoco por dónde va, ¿no? Entonces, entiendo que sin ser excesivamente técnicos, poco a poco hay que ir metiendo desde pequeños a cómo gestionar el dinero para evitar situaciones como la que nos han llevado a la crisis que tenemos ahora, ¿no? Que no, yo, desde mi punto de vista, entiendo que es una crisis no solo financiera a nivel de bancario, sino también a nivel de todas las personas, de que no hemos sabido gestionar nuestro patrimonio, nuestro dinero, ¿no? De gestión. Estaba recordando mientras hablabas eso, Tim Harker, el hombre que escribió Los secretos de la mente millonaria, decía que si, claro, no somos capaces de saber gestionar un cucurucho de una bola, el universo no nos va a dar uno de tres. Entonces, lo importante es comenzar sabiendo gestionar pequeña cantidad de dinero. Exacto, para luego cuando ya llegamos a cierta edad, pues saber gestionar mejor luego mayores cantidades. Bueno, hay un concepto esto de invertir en activos e invertir en pasivos. Juan Rubén, ¿de qué se trata? Explícanoslo un poquito mejor. Vale, realmente es muy sencillo, o sea, vamos a intentar para que lo entendáis. O sea, un activo es una inversión que tú haces en lo que sea que te está reportando ingresos, te está reportando dinero. Es decir, tú has hecho una inversión, por ejemplo, en esta botella de agua, y esta botella de agua está trabajando para ti y te está generando ingresos. Un pasivo es esta misma botella de agua que no la hemos bebido y se ha acabado la inversión, pues no la podemos rentabilizar de ningún tipo. Se ha acabado la inversión y se ha quedado ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera, un pasivo es ponemos nuestro dinero en un sitio y ahí se queda y no genera absolutamente nada, y un activo es ponemos nuestro dinero en un sitio y nos está reportando unos ingresos. Decía Eker que las personas ricas hacen que trabaje el dinero para él, que las personas que no tienen tanto dinero trabajan para el dinero. Efectivamente, o sea, un poco se trata de eso, de activos y pasivos. Cuando decías al principio de invertir en activos, vamos a ver, no es fácil, ¿no? Identificar Esa es la siguiente pregunta. A ver, ¿en qué activos podemos invertir? Sí, no es nada sencillo. De hecho, o sea, no hay una lista, o sea, y por mucho que Carlos busque en Google de dónde invertir o qué activo, o sea, nadie te va a decir cuál tiene que ser tu activo, ¿no? Porque eso va a depender de cada uno. Al final, cuando inviertes en algo, tienes que saber dónde estás invirtiendo tu dinero. Muy interesante. Es decir, con la bolsa, estoy hablando a final de los 90, hubo mucha gente que ganó mucho dinero, y luego vino el crack de las telecos, ¿no? ¿Qué pasa? Que la gente estaba metiendo dinero un poco por inercia, ¿no? Porque la gente metía dinero, le iba bien y seguía metiendo dinero, pero no sabían dónde estaban invirtiendo su dinero. Entonces llegó un momento que colapsó, ¿no? Y poco más o menos también ha pasado algo ahora también. O sea, con el tema de la subprime, con el tema de las hipotecas basura y todo eso. La gente estaba comprando productos financieros
y realmente nadie sabía lo que estaba comprando, ¿no? Entonces, cuando tú no controlas tu inversión, entras en el riesgo de que ese que tú piensas que es un activo realmente sea un pasivo, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser un activo? Pues para cada persona va a ser una cosa. Por decirte una cosa, para un particular, comprar un coche de a partir de cierto importe deja de ser tu utilitario para ir a trabajar y desplazarte y se convierte en un pasivo, porque no te está reportando nada. Un taxista, un representante, que es su herramienta de trabajo, es un activo, porque cada kilómetro que recorre con ese vehículo lo está convirtiendo en ingresos. O sea, ese vehículo está generando ingresos. Y de hecho, no solamente ingresos, está amortizando el vehículo, es decir, lo que le haya costado, da igual lo que le haya costado, en esos 3 o 4 años que él se ha marcado, ha recuperado la inversión del vehículo y además ha generado dinero. Entonces, en ese caso, para esta persona un vehículo es un activo y para otras es un pasivo. Entiendo que sería un poco la diferencia entre invertir por capricho o por el lujo, por ejemplo, en un coche, por darte la satisfacción de tener un coche más chulo, más grande. Que también hay que tenerlo, ¿no? Pero eso viene después, ¿no? Yo creo que lo interesante... Eso viene después, sí. Claro, lo interesante primero es generar riqueza y una vez que ya la has creado, poder disfrutar de ella, ¿no? El problema a veces es cuando lo hacemos al contrario. Antes de tenerla ya nos endeudamos, invertimos en pasivos... Claro, o sea, ¿no? hay una serie de activos realmente, pero activos inmobiliarios o no, que son necesarios, ¿no? Por ejemplo, tu casa, sea bien de alquiler o sea comprada, tú tienes que tener una casa, o sea, no puedes vivir en la calle, tienes que tener un inmueble, ¿no? Entonces, eso no se considera ni activo ni pasivo, es que tú tienes que tener una casa, ¿no? La ropa con la que nos vestimos, o sea, no podemos ir desnudos a la calle, o sea, tenemos que tener una ropa, o sea, entonces no se considera ni activo ni pasivo. Una vez ya tenemos esa primera vivienda o tenemos digamos necesidades básicas. Las necesidades ¿no? básicas cubiertas, o sea, todo lo que pasa de ahí ya sí que se empieza a considerarse como activo o como pasivo. Uno de los errores que se han cometido para llegar a la situación en la que hemos estado aquí o la que llegamos a final de 2007 fue que ingresábamos, por ejemplo, a esta familia que os he dicho con un presupuesto de 24.000 euros anuales, adquiría esa primera vivienda, le salía una hipoteca de entre 400 y 500 euros, más o menos, y lo podían llevar. Le subían el sueldo un poquito o se consideraban que estaban fuertes económicamente porque podían hacer frente a la hipoteca y compraban una segunda residencia, esta vez en la playa, que esta vez la hipoteca ya se les iba a 600 euros. Entonces ya estaban comprometiendo más del 50% de sus ingresos solamente en las hipotecas. En 12 inmuebles que ya no se consideran activos. O sea, esa segunda residencia ya se estaba considerando un pasivo porque no le estaba generando absolutamente nada, solamente le estaba generando gastos. Entonces, cuando llegas a esta situación, entras en lo que Robert Kiyosaki, que antes lo ha mencionado Carlos, entra en lo que le llama la carrera de ratas, ¿no? La carrera de ratas, a mí me gusta llamarlo de otra manera, a lo mejor un poco menos vulgar, que es en lugar de que tus activos trabajen para ti, como tú decías, de que tus activos te están generando ingresos, tú estás trabajando para tus pasivos. O sea, no puedes permitirte el lujo de perder ninguno de los dos miembros del puesto de trabajo, porque en el momento que uno de los dos miembros pierde su trabajo, ya no puede hacer frente a sus compromisos financieros, a sus pasivos. Entonces, ¿qué pasa? Como nadie les ha enseñado, les ha educado a saber las consecuencias de esa inversión que ha hecho en el tiempo, porque probablemente se ha comprometido a 30 años, si no a más, que hay gente que se ha comprometido a más, y no sabe las consecuencias que tiene y que implica una vez que tú no puedes hacer frente a ese impago. Tú no sabes que en el momento que tú compras la vivienda, el banco te valora la vivienda a valor de mercado y en el momento que tú no puedes pagar y quieres hacer la dación en pago, te la valoran en el valor de mercado de ese momento. Entonces tú has comprado por 200 y ahora vale 100. Como tú has pedido 200 y ahora vale 100, el banco se queda la casa y sigue debiendo 100. Pues son conceptos básicos que debería de saber la gente, ¿no? de cómo enfrentarse en una situación de esa. Y no solo eso, sino cómo anticiparse en el tiempo. Cuando hablo os he dicho antes de un niño, de enseñarle a manejar presupuestos, que puede sonar un poco bestia. Yo coincido. Reconozco que puede sonar, pero claro, tú tienes que tener una previsión de ingresos. O sea, si no pasa nada y todo nos va bien, a final de año vamos a tener 24.000 euros. O sea, durante todo el año al final vamos a recoger esos 24.000 euros. Entonces tú tienes que tener una partida, ya no digo que tengan un programa de contabilidad en casa, que los hay para familias, hay programas de gestión contable para familias, pero una simple hoja de Excel
o una hoja con cuadros y un Incluso boli. aplicaciones de móvil ahora y optimizadas para... Sí, pero bueno, hay mucha gente que no la domina a partir de cierta edad, pero bueno, una simple hoja con un cuadrito con los ingresos Y gastos, y ¿no? gastos, más o menos si te fijas, tú ya sabes en verano si te va a venir la factura más alta por el aire acondicionado y si te va a venir en invierno más alta por la calefacción. Y tú ya más o menos sabes por dónde va a ir tu partida de gastos. Entonces tú puedes planificarte y saber tus necesidades de dinero que vas a tener con tus ingresos. Entonces, con el exceso que tienes de tesorería, y ya estamos hablando de términos económicos, el exceso de tesorería es lo que te sobra de que te pagan de la nómina para cubrir todas estas necesidades básicas, es lo que tienes para intentar invertir en activos o para dedicarlo a reservas, que en las cuentas, en las empresas, hay una partida que se llama reservas, que es para, si nos pasa algo, tener ese dinero ahí. Que igualmente hay otra partida, por eso está muy relacionado el mundo de la empresa con el mundo familiar, ¿no? Hay otra partida que es partida de dudoso cobro, ¿vale? Entonces, esto de partida de dudoso cobro también es... ¿En qué consisten? En qué consiste muy sencillo, o sea, tú has hecho un servicio como una empresa, o sea, lo has fabricado, lo has entregado y todavía no lo has cobrado y estás viendo que no te van a pagar. Entonces, tú en tu contabilidad, por el valor de esa factura que tú ya ves que no vas a cobrar, haces una dotación, es decir, pones un dinero ahí de reserva por si acaso. Pues en las familias es exactamente igual. O sea, cuando estamos trabajando en una empresa, es muy raro que si la empresa para la que trabajamos cierra, nos pille de sorpresa. O sea, todos vamos viendo un poco cómo va evolucionando, porque estamos dentro de la empresa, vamos viendo cómo va evolucionando y evidentemente vemos que, vaya, es que no va bien las cosas, que no entran pedidos y hay un riesgo de que no cobre el mes que viene, ¿no? Pues entonces... pues como hay un riesgo de que en el futuro próximo no cobre, vamos a destinar una partida a reservas o a partidas de dudoso cobro, ¿no? Que puede resultar divertido, pero realmente no es tan divertido porque la gente que no se planifica así y que sigue actuando igualmente porque piensa que, bueno, a mí me tienen que pagar a final de mes y si no, pues ya será cargo el Fogasa o será cargo y ya ir al paro y ya me pagarán y no sé qué, no sé cuántos, pues esta gente pues al final se acaba viendo en compromisos, ¿no? En esta misma situación en la que te estoy diciendo de que te puedes ver en riesgo de que no vayas a tener estos ingresos, te puedes anticipar y como has aprendido durante el colegio o el instituto ciertas nociones básicas financieras, puedes ir al banco, interpretar las condiciones de hipoteca, que es lo que todos firmamos con tanta ilusión en la notaría para que nos dé las llaves de la casa que nadie leemos. Y desde el desconocimiento. Y desde el conocimiento también, que nadie leemos. Entonces saber las condiciones que tenemos, si hay posibilidad de aplazar el pago del capital y pagar solamente intereses para rebajar la cuota durante unos meses que está complicado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, adelantarnos a la situación. Porque cuando ya nos pilla en esta situación, estamos ya encima, ya es difícil reaccionar, ya es muy difícil reaccionar. Entonces, todo esto comprimido no, o sea, a lo largo durante muchos años y sobre todo con ejercicios muy prácticos, yo creo que se puede educar para que tengamos todas unas nociones básicas y no caigamos en lo que nos ha pasado ahora, ¿no? Ajá. Juan Rubén, pongámonos en el caso de una familia que llega a cubrir sus necesidades básicas, consiguen tener alguna reserva de dinero y deciden quiero invertir en algún activo. Vale. Sí. He escuchado a Juan Rubén, me parece coherente lo que dice y he decidido que no me quiero endeudar así sin tener demasiado en cuenta todos los factores que luego pueden incidirme. Quiero invertir en activos. ¿Qué tipo de activos tú, por ejemplo, puedes sugerirle a una familia corriente, común? Vale, bueno, como os decía antes, o sea, cada caso va a ser totalmente diferente, ¿no? Particular. Cada caso familiar va a ser particular, porque independientemente del trabajo que tengamos todos, mucha gente tiene afición por determinadas cosas, ¿no? Hay gente que tiene afición por la bolsa, incluso que no haya estudiado economía, hay gente que tiene afición pues incluso por productos agrícolas, ¿no? Por la almendra, por la uva, por lo que sea. O sea, hay infinidad de productos financieros en los que se puede invertir, pero lo más importante es que sea el producto que sea, esa unidad familiar tiene que controlar de ese producto. O sea, antes de coger y decir voy a invertir en esta botella de agua, tengo que empezar a leer y a investigar sobre la botella de agua, cómo evoluciona el precio de la botella de agua, estar pendiente, ¿no? Esto es un poco igual que la bolsa, ¿no? Quien diga que sabe de bolsa miente, ¿no? O sea, para empezar, porque es muy difícil, ¿no? Todos ganarían, ¿no? Es bastante aleatorio el tema de la bolsa, ¿no? Pero, por ejemplo, nos hemos lanzado y vamos a invertir en bolsa. Y el director del banco me ha recomendado en un producto determinado. Bueno, pues antes de fiarnos de lo que nos dice una tercera persona,
vamos a estar un poco pendientes del mercado. Pues a tiempo, todos los días, todos tenemos ya acceso a Internet, o prácticamente todos tenemos acceso a Internet, y si no a prensa, que también viene en prensa, pues vamos a ir viendo la evolución del valor en el que queremos invertir, ¿no? Entonces, ¿cuál es un buen valor o cuál es un buen valor o cuál es un buen activo? Pues realmente ahora mismo hay infinidad de ellos, ¿no? Pero es lo que te digo, o sea, tienes que tener, cada uno dentro de su presupuesto debe de poder acceder a él sin que le comprometa el que pueda continuar su unidad familiar, y lo segundo, debe conocer un poquito. A mi opinión personal, ¿Sí? ahora mismo pienso que ir posicionándose en algún tema de inmuebles ahora, yo creo que es interesante. ¿En cuál y dónde? Evidentemente, no lo voy a decir. Lo tiene que saber, tiene que estar investigando un poco la persona que quiere hacer la inversión y ver que realmente le puede sacar un rendimiento. No porque fulano o Robert Kiyosaki o quien sea ha dicho de que es bueno invertir en bienes raíces, hay que invertir todos en bienes raíces, o porque el director ha dicho que hay que comprar esta acción o este producto o este fondo de inversión, hay que comprarlo. Hay que estar pendiente al mercado, hay que ir viendo la evolución, hay que ver el historial. Hoy en día hay historial de todo, podemos ver cómo se ha ido manejando, hay techos y hay suelos, ¿no?, en los que se van moviendo todos los valores y todas las acciones, y entonces estar pendiente y en base a eso invertir. Evidentemente tendríamos que jugar con el análisis, ¿no? Análisis es fundamental, claro. Que podríamos adquirir en esa formación, volvemos a lo mismo, ¿no?, que no tenemos. También, por poner algunos ejemplos más de activo, están temas de alquileres, Sí. temas de derechos de autor. Sí. Y uno de los activos que yo considero muy interesante es el tema de la formación, porque muchas veces, creo que hablaba el otro día en una conferencia Juan Carlos Cubeiro, que invertir en educación, habían estudios que decían que te reportaba 17 veces lo que habías invertido. Bueno, depende de dónde hayas recibido la formación. Sí. Sí, claro, luego también cómo gestionas, el porque hay conocimiento. mucha gente que lo que hacen es sus inseguridades, lo que hacen es invertir en más máster y... Sí, hace unos años se pusieron de moda los MBA, ¿no? Todo el mundo hacía un MBA. ¿Por qué? Pues porque es el máster que está de moda. O sea, tú le puedes sacar un rendimiento a esa inversión que has hecho. O sea, al fin y al cabo es que hay que preguntárselo todo siempre antes de hacer una inversión. O sea, ¿le voy a poder tener un retorno de esa inversión? Sí, ¿de qué manera? De esta. O sea, eso que decías tú de que recibe un 17 veces la inversión recibida, o sea, va a depender del centro donde lo haga, va a depender de la calificación que obtenga, va a depender de los conocimientos de su carácter, que quiera, de un montón de la factores. actitud que tenga ante esos conocimientos, ¿no? Y luego va a depender de si esa formación que ha recibido la puede aplicar a su trabajo, ¿no? Y yo más o menos me quedo con un mensaje, es al igual que es interesante cuando vamos a invertir en cosas como necesarias, hacerlo desde la conciencia, justo también cuando vamos a invertir en activos, hacerlo desde la conciencia, con los pies en suelo. Es decir, analizando, teniendo en cuenta nuestra situación particular. Y nuestra situación hipotética futura. Exacto. O sea, vamos a ver, lo ideal es no comprometerse financieramente nunca más de un 40% de los ingresos que tenemos. O sea, si ingresamos 1.000... Nuestras cargas financieras no pueden ser más de 400. O sea, ¿por qué? Pues porque tenemos que vivir, hay que ahorrar un poco. Imprevistos que siempre surgen, ¿no? Entonces, cuando pasas de ese porcentaje, estás entrando en una situación de riesgo, ¿no? De que si te pueden ir, que a todos nos pueden ir mal las cosas, o sea, nadie tiene garantizado nada, ¿no? Y nos pueden ir mal las cosas en cualquier momento y nos podemos ver en una situación bastante comprometida. En el libro de Los secretos de la mente millonaria, de Tim Hareker, él hablaba que en su experiencia personal había intentado durante varias ocasiones pues intentar montar negocios para intentar hacerse rico, porque el sueño de este hombre era hacerse rico, y no le habían salido nada bien. Y un día, un amigo de su padre, cuenta él, no sé hasta qué punto será cierto o será fábula, dice que un amigo de su padre le dijo una clave. Le dijo, si tú quieres obtener el mismo resultado que los ricos, has de pensar igual que piensan los ricos. Mi pregunta sería, ¿cómo suelen pensar los ricos, Juan Rubén? Bueno, no lo sé. Bueno, no solamente, habrá de todo, ¿no? No solamente hay que intentar pensar como piensan la gente que tiene más recursos económicos que nosotros. Hay que intentar pensar, hay que poner en práctica, hay que arriesgar. O sea, vamos a ver, nadie que tiene muchos recursos económicos le ha caído del cielo. Bueno, sí, al que le toca la lotería, evidentemente, le ha caído del cielo. Pero son los menos. Pero suele ser una minoría. O sea, normalmente la gente que está en una posición económica muy buena es porque ha arriesgado muchísimo. O sea, ha arriesgado muchísimo, ha trabajado muy duro
Y luego, pues al final, después del trabajo, del esfuerzo y de todo, pues ha venido la recompensa con el tiempo, ¿no? O sea, lo de la cultura del pelotazo que hemos visto desde 2001 a 2007, pues yo creo que ahora está ya un poco obsoleto, ya no va a ningún sitio, ¿no? Entonces, sí, en parte. O sea, sí, en parte comparto con lo que dice esta persona, ¿no? Hay que empezar siendo realistas, o sea, con esta parte de nuestro presupuesto que tenemos, o sea, estos 24.000, y perdonad que vuelva siempre al ejemplo inicial, de nuestro presupuesto de 24.000 inicial, vamos descontando todos los gastos fijos que tenemos y la estimación de gastos variables que se pueden sacar, una reparación del coche, lo que sea, y nos han quedado 4.000 euros a final de año, 3.000, ¿no? Pues sabemos que contamos con estos 4.000. ¿Es suficiente para empezar a hacer una inversión en algo? Sí, es suficiente para hacer una inversión, ¿no? Para lo que tenemos en mente no nos llega, bueno, pues vamos a esperar un año más y vamos siguiendo la evolución del mercado, ¿no? Para hasta conseguir ese capital mínimo para empezar a jugar, como digo yo. Juan Rubén, ¿qué importancia crees que tiene tener una actitud positiva a la hora de que nos funcione luego bien nuestra economía? Yo creo que es fundamental. Si ya vamos con una mentalidad negativa de que nos va a ir mal, pues apaga y vámonos, ¿no? Porque realmente, definitivamente nos va a ir mal, ¿no? Si pensamos que nos va a ir mal. Tenemos que ser positivos, ¿no? Eso es fundamental. Porque si no creemos ni nosotros mismos en nuestro proyecto, pues más vale no invertir, ¿no? Si nosotros no nos lo creemos, lo mejor es no meterse en ninguna historia, seguir como estamos, y ya está. Hay que diferenciar también, a veces la gente piensa tener una actitud positiva como que te alejas de la realidad. Yo creo que tener una actitud positiva es hacer una lectura en positivo de la realidad. Una actitud positiva y realista, evidentemente. Exacto, o sea, sin alejarnos de la realidad. O sea, meto 3.000 euros, voy a sacar 1.000.000 de euros, es complicado, ¿no? O sea, exacto. ¿Algún libro que nos puedas recomendar para aquellas personas que estén interesadas en conocer, en ir aprendiendo más sobre todos estos conceptos? Bueno, creo que ahí mencionáis algunos. Yo, por mencionar alguno más, yo te diría el de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki también. ¿Sí? Os digo también que se lea no a pie juntillas, o sea, no diciendo todo lo que invierte en ellos, porque proviene de otro país, proviene de Estados Unidos. Este autor es totalmente diferente su mercado al nuestro, pero sí en el mensaje que da, que yo creo que incluso cuando llevas un cuarto del libro ya has cogido el mensaje de lo que se pretende, ¿no? De la actitud. Cambiar un poquito la mentalidad. Cambiar la mentalidad, sí. También me quedaría con el libro del Código del Dinero de Raymond Sansó, que ya digamos que está un poquito más adaptado a la cultura española. Bueno, ¿algún blog, algún lugar, sitios de interés en internet que pudiéramos adentrar para conocer un poquito más, aparte de libros? Porque yo, si soy sincero, no sigo ningún blog. O sea, yo intento ver telediarios de 2 cadenas diferentes todos los días, intento leer prensa de varios medios de comunicación diferentes y luego con todo eso saco mi propia conclusión y mi propia opinión sobre cómo están las cosas y cómo están las cosas, ¿no? Porque según donde leas o según donde veas, unas cosas, o sea, vas a ver una cosa totalmente positiva y en otros sitios totalmente negativa, ¿no? Entonces, creo necesario que cada uno se forme su propia opinión, leyendo y informándose la mayor fuentes posibles, ¿no? Muchas gracias, Juan Rubén. Mira, a modo de síntesis, yo me he quedado con varias cosas de lo que has dicho. Me quedaría que invertir en activos, pero en aquello que conozcamos y desde un estudio, no hacerlo como al tuntum, sino estudiando sobre ello. En segundo lugar, que si no crees realmente en tu proyecto, oye, pues no te metas, ¿no? Sí, sigue ahorrando. Sigue ahorrando, ¿verdad? Antes de invertirlo al tuntún tu dinero. Y con esto último, ¿no? Contrasta distintas fuentes, porque muchas veces nos sentimos más cómodos con los medios de comunicación que son afines a nuestra ideología. Oímos lo que queremos oír. Exacto. Y está muy bien, ese mensaje me ha gustado mucho. Y te faltaría un último punto que sería, o sea, aunque no exista esa asignatura realmente en los colegios o en los institutos, como padres o como tíos o como lo queramos llamar, vamos a intentar dar una formación a nuestros pequeños en la medida que podamos, aunque sea con el presupuesto del fin de semana de la paga, a que se administren, ¿no? Me encanta ese último mensaje. Que no se queden el sábado ya sin dinero, que lleguen hasta el domingo. Sí. O si se les puede quedar algo para la semana siguiente, mejor. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Rubén. Te queremos dar las gracias, pero sinceramente, por todo lo que nos has aportado. Como yo bien decía, estaba convencido que nos ibas a aportar mucho y lástima por el tiempo que no tengamos más. Bueno, Carlos, ¿algunos sitios de interés que podamos nosotros indagar? ¿Vale? Sí, para todos aquellos que se han quedado con ganas de conocer, ¿no? Un poco más sobre la inteligencia financiera, ¿no? Y todo lo que hemos estado hablando,
además de los autores que ya hemos estado hablando, ¿no? Como son Robert Kiyosaki, ¿no? Y el libro Padre Rico, Padre Pobre, que ha recomendado Juan Rubén, o también Tim Harv Eker, con su libro de Los secretos de la mente millonaria, que recomendamos leer encarecidamente. Pues también un poco recordar, hacer hincapié también en el autor que ha dicho Fabián, ¿no? Que es Raymond Samsó, al cual podéis seguir en Twitter a través del usuario @RaymondSamsó. Creemos de especial importancia los libros de Raymond, que son El Código del Dinero y el de Adelanta tu jubilación, ¿no? Hablando un poco de la previsión. Y también con Juan Aro, que podemos seguir a través de Twitter, @JuanAro, el cual es cofundador de la empresa La Escuela de Inversión, cuyo lema es Educación financiera para gente corriente. Creo que es muy interesante. También podéis visitar su página, que es juanaro.com, donde encontraremos pues multitud de recursos, de vídeos, charlas y conferencias de Juan sobre pues estos temas. Tomamos muy buena nota de todas estas recomendaciones. Y también, por último, Carlos, me gustaría que nos contaras, para la gente que se quiera poner en contacto con nosotros, hacernos sugerencias, proponernos algunos temas que podamos tratar, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, en primer lugar, todos aquellos que se han quedado no han podido apuntar, ¿no? A cualquier cosa que les ha parecido importante, pueden volver a ver el programa a través de la página web de intercomarcal.com o unos días más tarde también en el canal de YouTube propio del Instituto de Actitudes Positivas, Actitudes Positivas TV. Exacto. También tenemos la página en Facebook, que es el Instituto de Actitudes Positivas. También recientemente hemos abierto la cuenta de Twitter justo para eso, ¿no? Para que puedan interactuar con nosotros, para que puedan mandar sus sugerencias, preguntas, cuestiones, también críticas, no muchas. Y el usuario de Twitter sería @actpositivas. Y para aquellos que no estén en medios sociales, pues bueno, directamente nos pueden mandar un correo electrónico a la dirección info@actitudespositivas.com. Y bueno, cualquier sugerencia será contestada pues lo antes posible. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Cuento contigo para la semana que viene? Veremos. Bueno, te esperaremos, por lo menos. Por supuesto, ¿vale? que sí. Bueno, y a todos vosotros, amigos, pues espero que el programa de hoy os haya servido para tener un conocimiento, por lo menos despertar un interés y poder profundizar más en estos conceptos. Y sin más, pues me despido hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.